Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana. Para eso les invito a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 18 al 23 y Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 16. Iglesia Cristiana Aragón les saluda en esta mañana del domingo 20 de septiembre del 2020. Es un gusto podernos comunicar con ustedes a través de estos medios y poderles saludar, hermanos. Damos lectura a la palabra de Dios. Colosenses 2, del 18 al 23 y Colosenses 3, del 1 al 16. Dice la palabra de Dios: que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no uses, no comas, no toques? Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo. Conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos, hermanos. Gracias te damos, bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, aquel Señor que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, porque sin merecerlo, Señor, Él tomó nuestro lugar y fue llevado a la cruz, Señor, porque a nosotros nos correspondía ese castigo, Padre. Pues bien, Padre, te agradecemos, porque por tu misericordia y por tu gracia podemos reunirnos a través de estos medios para alabar y glorificar tu nombre. Señor, te pido y te ruego
por nuestros hermanos que están en sus hogares. También, Señor, en tus manos ponemos a aquellos que no se pueden conectar, Señor, o no tienen los medios. Padre, bendice a nuestros hermanos del grupo de alabanza. Y también te rogamos por la vida de nuestro hermano que nos ha de compartir esta mañana el mensaje. Bendícelo, Señor, llénalo de sabiduría y del conocimiento de tu palabra. Y, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos un bloque de alabanzas, hermano. ¿Qué tal, hermanos? Buen día, espero se encuentren bien. Hace unos días celebramos el inicio del movimiento de independencia de esta gran nación en la que el Señor nos ha permitido vivir. Y aunque sabemos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra porque nuestra verdadera nacionalidad está en los cielos, el Señor nos exhorta a que hagamos rogativas, oraciones y acciones de gracias por nuestro país y por nuestros gobernantes para que vengan al conocimiento de la verdad. Porque como dice este pasaje, es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que, hermanos, animémonos y cantémosle al Señor con estos cantos que hemos preparado el día de hoy, acorde a este tiempo. Y para iniciar, acompáñenos a levantar una oración a nuestro Dios por este hermoso país. Pidámosle su bendición, su misericordia, por esperanza en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Oremos por la necesidad que tiene México de su gran amor. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre glorioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México. Pon tu mano bendita en cada ser, santifica, Señor, a México. Bendice sus suelos, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes.
a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio recibes la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Hermanos, pasamos al momento de las necesidades y les pido por favor si abrimos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8,
versículos del 28 al 39. Vamos a orar por las necesidades de nuestra iglesia y ponemos en las manos de Dios todas las peticiones que tenemos en la iglesia. En esta ocasión ponemos las necesidades de nuestra hermana Lilia Santa Rosa, Josefina Montero, Marlene Zamora, Mónica Sánchez, Sara, Elena y Guillermo de la Mora, Lupita Sanabria, Verónica Torres, Rocío Ramos, Rosaura Hernández, Maggie Cervantes, Leticia Rivera y Melina Martínez. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 28 al 39. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, tu palabra es clara en cuanto a la confianza que debemos de tener en ti, porque ninguna de las cosas que acabamos de leer nos podrá separar de tu amor. Podemos pasar tribulación o angustia, Señor, pero apartarnos de ti nada debería de propiciar que en nuestra vida haya duda de tu cuidado, de tu provisión, Señor. Somos ingratos porque nos soltamos nosotros de tu mano después de haber gustado de la salvación. Te ruego por todos aquellos, Señor. Te ruego por mis hijos que tú toques su corazón y redargullas en ellos, Señor. No les des paz, Padre. Permite que ellos puedan volver al redil, Señor, y que te busquen. En tus manos ponemos todas y cada una de las necesidades que hay en nuestra iglesia. Y no nada más en nuestra iglesia, Señor, en toda la iglesia universal. Tú lo sabes, Padre, pero a ti te agrada que vengamos a tu presencia y te roguemos por aquello que nos está aquejando. En tus manos, Señor, en esta mañana ponemos todas y cada una de estas necesidades. Y particularmente te rogamos por nuestros hermanos Juan Manuel y Pati Velázquez, Señor. Tú sabes su condición física. Tú conoces su salud. Te rogamos que los restablezcas conforme a tu voluntad. Y a todos aquellos hermanos que están pasando por alguna enfermedad, alguna necesidad también, Señor, que tú suplas conforme a tu voluntad. Señor, en tus manos ponemos a nuestras autoridades, Padre, porque sabemos y tu palabra nos dice que son establecidas por ti, Padre. No tenemos que discutir ni que sea un tema de conversación el hecho de que si está uno o está otro. Tú lo sabes todo, Señor,
y tienes el control en tus manos. Pues te pedimos que nos des paz, Señor, por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión unos con otros. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que todo, Señor, sea hecho conforme a tu bendita y santa voluntad. Gracias te damos. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanzas, y después del bloque de alabanzas en esta mañana, el mensaje de la palabra de Dios. Quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, mi alma estaba llena de ayes y tristezas. Llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad, cada día viene a darme nuevo aliento. A mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado. Por su amor y su bondad. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás.
Buenos días, hermanos. Vamos a la predicación de la palabra del Señor y para ello les pido que inclinen su rostro. Vamos a ponernos en manos de nuestro Dios para que Él sea el que nos dirija, el que nos guíe y el que nos permita entender su palabra. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, mi Dios, por esta mañana, porque tú nos permites una vez más abrir tus escrituras y ver las maravillas que tienes para nosotros en ellas. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este estudio ahí al final del capítulo 3 de 1 de Timoteo. Te pedimos, Señor, que conforme a tu misericordia tú nos guíes y dirijas para poder entender los conceptos que aquí se presentan y, Señor, para vivir conforme a lo que a ti te agrada. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar entonces, como decía, con nuestro estudio de 1 de Timoteo. Y el día de hoy vamos a ver el último versículo del capítulo 3. Este último versículo es considerado por muchos como un himno cristológico que resume brevemente la obra y el resultado de las acciones del Señor Jesucristo. Entonces, ligando esto con lo que dijimos la vez anterior, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esto lo dice el versículo 15. Y la verdad que debe ser sostenida por la iglesia y que debe ser proclamada es lo que vamos a ver el día de hoy, el mensaje del Evangelio. Entonces, vamos a leer el texto ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La mayoría de los comentaristas concuerdan en que Pablo está citando aquí las palabras de un himno cristiano que ya existía previamente. Lo que no se sabe es si fue el mismo Pablo quien lo compuso con anterioridad o si está citando a algún otro autor. Con toda probabilidad, él está citando solamente una parte o un fragmento del himno. Y este tiene una estructura muy distintiva en el original griego, ya que consta de 6 líneas y todas tienen prácticamente la misma estructura gramatical. El texto da de manera resumida la historia de la salvación en la humillación y la exaltación de nuestro Señor. Habla de lo que Cristo hizo en esta tierra mientras se encontraba en su estado de humillación y de cómo fueron recibidas en el cielo sus acciones que hizo aquí en la tierra. Hay una cronología a lo largo del himno y hay diferentes paralelismos. Y es precisamente debido a esta estructura tan definida, tan pronunciada, que la mayoría de los comentaristas afirman que se trata del fragmento de un himno. Pero más allá de esto, hay muchas preguntas que nos podemos hacer con respecto al fragmento. Por ejemplo, ¿cuántas estrofas tiene? ¿Cuáles líneas son paralelas con cuáles otras? ¿Hay una cronología continua a lo largo de todo el himno o se están acomodando los hechos de alguna manera en particular para dar un cierto énfasis? Además, hay varias palabras que podrían traducirse de diferentes maneras y esto provoca un sinfín de posibles interpretaciones. Generalmente, los himnos son compactos y aquí solamente se está citando una porción del himno original. A partir de esto, tenemos que determinar el contexto original para tratar de entenderlo mejor. Ahora, también debo decir que si el himno no es de origen paulino, sus ideas y sus palabras solamente pueden compararse de manera tentativa con la literatura de Pablo. Pero el problema es que no lo sabemos. Entonces, se han propuesto muchas formas distintas de entender la estructura del himno y para no abrumarlos con tanto detalle, déjenme resumirlo de la siguiente manera. Hay 6 líneas, las podemos enumerar de la 1 a la 6. Entonces, las líneas 1, 4 y 5 hablan de cosas físicas o de cosas terrenales.
la carne, los gentiles y el mundo. Las otras líneas, la 2, la 3 y la 6, hablan de cosas espirituales o celestiales, el espíritu, los ángeles, la gloria. Algunos comentaristas agrupan estas 6 líneas por pares en el orden en que aparecen, la línea 1 con la línea 2, la línea 3 con la línea 4 y la línea 5, la línea 5 con la línea 6, formando de esta manera paralelismos antitéticos, es decir, opuestos entre lo físico y lo espiritual. Otros autores las agrupan en forma concéntrica, por así decirlo, también conocida como forma quiástica o en forma de quiasmo. Es decir, ellos ponen la línea 1 con la línea 6, la línea 2 con la línea 5 y la línea 3 con la línea 4, formando también pares opuestos de cosas físicas y espirituales. Pero quizás la forma más aceptada de agrupar las líneas sea en 2 grupos de 3. Es decir, de la 1 a la 3 y de la 4 a la 6. Y hay varias razones para ello. En primer lugar, aunque las primeras 2 líneas tienen un claro paralelismo, que es manifestado en carne, justificado en el espíritu, eso no significa que la tercera línea introduzca un pensamiento ajeno, que es lo que se da a entender cuando no se incluye esta línea con las 2 primeras. En segundo lugar, el paralelismo más fuerte de todo el pasaje parece ser entre las líneas 4 y 5, predicado a los gentiles, creído en el mundo. La creencia es el resultado de la predicación. El mismo Pablo lo dice ahí en Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pero tanto la división del texto en 3 pares de líneas, como la división agrupándolas de manera concéntrica, separa las líneas 4 y 5, rompiendo ese paralelismo tan fuerte que encontramos ahí. Y por su parte, al dividir el texto en 2 grupos de 3 líneas cada uno, se conserva ese paralelismo. Entonces, es más natural dividirlo de esta manera. En tercer lugar, en esta forma de dividir el texto en 2 estrofas de 3 líneas cada una, la primera estrofa habla de la vida de Cristo y la segunda de la forma en la cual fue recibida su obra. Esta es una buena forma de paralelismo, no solamente entre los 2 párrafos, sino que además las líneas 1 con la 4, la 2 con la 5 y la 3 con la 6 tienen algo en común. Cristo apareció en carne y por tanto es predicado a los gentiles. Fue justificado en el Espíritu y por tanto es el objeto de la fe. Y su justificación o vindicación no solamente fue atestiguada por los ángeles, sino que como resultado de que fue creído, ahora ha sido glorificado por todas partes. Entonces, es otra razón para pensar que son 2 párrafos de 3 líneas. Pero en cuarto lugar, y quizás sea lo principal, este arreglo en 2 estrofas es el que parece encajar mejor con el contexto. Fíjense bien, la primera estrofa describe las poderosas obras de Cristo, su encarnación, su resurrección, su ascensión. El segundo párrafo muestra que la respuesta adecuada es que la iglesia predique el evangelio de Cristo de modo que las personas puedan venir a la fe y que como resultado Cristo reciba la gloria que merece. Y a menos que la iglesia de Éfeso dejara de pecar, el evangelio no sería predicado y la gente no lo creería. Entonces, las instrucciones en los 2 capítulos anteriores debían ser obedecidas porque la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, que es el evangelio, ¿sí? Que es lo que aparece aquí en nuestro versículo. En última instancia, es el evangelio lo que está en juego y por eso la importancia de nuestro testimonio como creyentes. Y parece que hay varias razones por las cuales Pablo cita un himno aquí. Primero, como ya lo dije, Pablo acaba de mencionar la verdad en el versículo anterior y entonces cita una porción de un himno que contiene algunas de las cosas esenciales acerca de la verdad. Habla del ministerio de Cristo y de la obra resultante de la iglesia.
Cristo vino y su persona y ministerio han sido vindicados. El Evangelio se está predicando por todas partes. La gente está creyendo y como resultado, Cristo está siendo glorificado mientras está sentado en los cielos. Y esto muestra que el misterio de la piedad realmente es grande. En segundo lugar, el himno sirve como un pivote entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Mira hacia atrás a las instrucciones de los capítulos 2 y 3 al dar la razón por la que se deben seguir esas reglas. Porque una de las funciones de la iglesia es sostener y proteger el Evangelio. Y como tal, define que los capítulos 2 y 3 se enfocan en la iglesia. Pero también mira hacia adelante, al error de los opositores de Pablo, en el capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Sí? Y de este error se debía proteger a la iglesia. Y esto lo hace ofreciendo un contraste y explicando por qué está mal esa falsa enseñanza. En tercer lugar, la obra salvadora de Cristo, ¿sí?, demanda que en vista de esto tengamos una conducta apropiada. El misterio de la piedad hace posible una vida cristiana piadosa. En cuarto lugar, el himno enfatiza la centralidad de Cristo en el Evangelio y la necesidad de contrarrestar el error de los adversarios de Pablo. Y lo hace afirmando que la verdad de Dios se manifestó en una persona histórica. Por supuesto, esto está en contraste con los mitos ficticios y no históricos de las genealogías y las fábulas que los falsos maestros estaban metiendo o introduciendo en la iglesia y a las cuales les estaban dando tanta importancia, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 4. Y por último, en quinto lugar, el himno presenta a Cristo viviendo de una manera ejemplar que sirve como una guía práctica de la piedad tanto para Timoteo como para todos los creyentes. Por el contrario, los falsos maestros solamente tenían apariencia de piedad, como lo dice Pablo en 2 de Timoteo 3:5. En pocas palabras, el himno presenta teología pura sobre la cual Pablo desarrolla los aspectos prácticos en los cuales se basa el ministerio. Entonces, en esta mañana vamos a estudiar este breve fragmento de un himno para recordar algunos puntos esenciales del mensaje del Evangelio que debemos predicar. Entonces, yendo al texto de nuestro versículo, veremos que tiene una especie de presentación y luego están las 6 líneas del himno. Así que así vamos a dividir el pasaje. Y tenemos en primer lugar, precisamente, la presentación en la primera parte del versículo 16. Y Pablo comienza diciendo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto quiere decir que los creyentes, de manera unánime, afirmamos que el misterio de la piedad en verdad es grande. En este caso, Pablo no utiliza la frase palabra fiel para introducir el himno, como lo hizo en ocasiones anteriores, ahí en el capítulo 1, versículo 15, en el capítulo 3, versículo 1, o también como lo hará más adelante en el capítulo 4, versículo 9. Algunos comentaristas creen que esto se debe a que la grandeza del himno requiere que esta simple introducción parece que no es suficiente, se necesita algo más. Y entonces Pablo utiliza una frase más elaborada: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra griega que se traduce indiscutiblemente no ocurre en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, y sin embargo, en otro tipo de literatura griega se puede encontrar en suficientes ocasiones como para entender claramente su significado y traducirla de esta manera. En el Nuevo Testamento, además, encontramos otra palabra con la que está muy cercanamente relacionada y es un verbo que significa confesar. Entonces, la idea es que todos deben confesar que el Evangelio es grande en realidad. Esta es una verdad innegable, indiscutible. Si recordamos un poco lo que ha sucedido, o lo que había sucedido en Éfeso, hacía algunos años antes, entenderemos por qué Pablo utiliza esta frase. Y entonces, vayan conmigo a Hechos, capítulo 19, versículos 23 al 28. Hechos 19, 23 al 28. Y dice:
Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Eso era lo que le interesaba, la riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron esto, o estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Perdón, vamos a seguir no solo hasta el 28, vamos a seguir más adelante. Dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces, ese era el clamor de la población de Éfeso. Pero Pablo les dice a los efesios: no, señores, no es que Diana sea grande, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué Diana ni qué nada? Lo que es grande es el mensaje del Evangelio. El grito de los efesios era un grito de culto muy común en el Éfeso del siglo I. Era una frase que los efesios habían repetido tantas veces que habían llegado a creerla. Y Pablo tiene que ubicar a los creyentes y proclamar qué es lo verdaderamente grande. Es posible que Pablo haya escogido un himno que contrastara con el lenguaje de los cultos de los efesios, afirmando que en realidad lo que ellos adoraban tenía su verdadero cumplimiento en Cristo, no en Diana. La grandeza no recae en lo secreto del misterio. La frase grande es el misterio no significa que es muy misterioso. El himno declara enseguida el contenido del misterio. Entonces la idea no es para nada que el misterio no se pueda conocer. Más bien, Pablo expresa su asombro y admiración al contemplar la maravilla y la grandeza de lo que Cristo ha hecho. Es algo similar a lo que expresa en Efesios 5:32 cuando dice: grande es este misterio. Entonces, la palabra misterio se refiere al mensaje del Evangelio que ahora ha sido dado a conocer por medio de Cristo. Ya Pablo ha hecho referencia al misterio de la fe unos versículos más atrás, ahí en el 3:9. En el Nuevo Testamento, el misterio ya no está oculto, ya no está escondido ni velado, sino que ha sido revelado, ha sido descubierto, ha sido divulgado. En Colosenses 1:27, el apóstol dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, la palabra piedad es una de las palabras más importantes de las epístolas pastorales. ¿Sí? Una palabra importantísima para la fe cristiana.
Enfatiza el comportamiento apropiado que debe tener un creyente, como lo ha venido haciendo a lo largo de la carta y como lo dijo en el capítulo 2, versículo 2, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, el misterio de la piedad, el misterio del Evangelio es realmente grande. Se le llama así porque este misterio produce una vida de piedad en quienes creen en el mensaje del Evangelio. Y esto se convirtió en el tema de la predicación de los apóstoles. Si hacemos un estudio de sus sermones en el libro de los Hechos y del contenido de las epístolas, veremos que su enfoque central es la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, este debiera ser también nuestro énfasis en la predicación, la proclamación de la vida, obra y ministerio de Cristo para reconciliarnos con el Padre, para darnos el único camino a la vida eterna, si es que en verdad creemos el mensaje. Y en contraposición, produce muerte eterna para todos aquellos que lo rechacen. Y es precisamente el mensaje del Evangelio de lo que hablan las 6 líneas del himno que viene a continuación, comenzando con Dios fue manifestado en carne. Es nuestro segundo punto. Dios fue manifestado en carne. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que la primera línea del himno se refiere a la encarnación de Cristo. Tal vez quien escribió el himno no estaba pensando principalmente en la preexistencia de Cristo, pero el verbo y la conjugación que utiliza son completamente compatibles con esta doctrina. Y recuerden ustedes que la doctrina de la preexistencia nos enseña que Cristo no comenzó a existir con el nacimiento de Jesús, sino que ya existía desde la eternidad pasada. Y el verbo que se utiliza aquí no significa crear o traer a la existencia, sino hacer visible. El texto griego no dice Dios fue manifestado en carne, sino que dice quien fue manifestado en carne. Y ya que Pablo solamente está citando un fragmento del himno, no sabemos con exactitud a quién se refiere esta palabra quién, pero seguramente sí se nombraba en el himno original. Algunos piensan que la palabra quién se refiere al misterio de la piedad, como si la frase dijera que el misterio de la piedad fue manifestado en carne. Ahora, por la gramática del texto original griego, esto no puede ser así. Sin embargo, no sería completamente incorrecto decir que el misterio de la piedad es Cristo mismo. Esa piedad oculta en las edades pasadas ahora ha sido revelada. Y la podemos ver no como un ideal abstracto o un mero atributo de la personalidad, sino como una persona real, el Señor Jesucristo. Esta primera línea del himno puede contrastarse con la última. El que fue manifestado en la carne también fue recibido arriba en la gloria. Serían los extremos, por así decirlo, del ministerio de Cristo, su nacimiento y su ascensión. La palabra que se traduce en manifestado es un verbo común en el Nuevo Testamento que se usa algunas veces para describir la venida de Cristo al mundo. Especialmente, en algunas ocasiones, se especifica la razón para esa venida. Vean, por ejemplo, los siguientes pasajes. En Juan capítulo 1, versículo 31, Juan el Bautista, hablando del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. ¿Sí? Entonces usa esta palabra manifestar, ¿sí? Y está hablando de que fuera mostrado a Israel. En Hebreos 9:26, hablando de Cristo, dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, otra vez, esta palabra presentó es la misma que se traduce en nuestro pasaje manifestó y expresa el propósito. ¿Por qué se manifestó? Para quitar de en medio el pecado. Primera de Pedro 1, 19 y 20 dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros. Hablando también de Cristo, 1 Juan 1:2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Sí? Obviamente también haciendo referencia a la venida de Cristo. Nuevamente, hablando del Señor Jesucristo, 1 Juan 3, versículos 5 y 8. Y sabéis que Él apareció o se manifestó para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Para esto apareció o se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, esta palabra que se traduce aparecer o manifestar, habla de la venida de Cristo al mundo. Por su parte, la palabra carne, en este caso, no se refiere a la carne pecaminosa, sino a la humanidad de Jesucristo, a que se manifestó como un hombre, a que Él, siendo Dios, se manifestó como un ser humano. Podría referirse también a la esfera terrenal en oposición a la esfera espiritual, pero desde luego sin denotar por ello pecaminosidad. La idea es que Jesucristo es totalmente humano, sin dejar por supuesto de ser totalmente divino. Entonces, este primer fragmento del himno, comienza hablando de la encarnación de Cristo. Pero vayamos ahora, en tercer lugar, a la segunda línea del himno, justificado en el Espíritu. Esta segunda línea del himno es una de las más difíciles de interpretar. El verbo que se traduce justificado puede significar justificar, en el sentido de hacer justo, o puede significar vindicar, ¿sí? O reivindicar. La palabra que se traduce en puede significar en o por. Y la palabra que se traduce espíritu puede referirse al Espíritu de Jesús, o puede referirse a la esfera espiritual, o puede referirse al Espíritu Santo. Todas estas posibilidades producen un gran número de combinaciones diferentes y es difícil escoger cuál de ellas es la correcta. Aparentemente, nos podríamos guiar por el paralelismo opuesto con la línea anterior, pero en la línea anterior la palabra que se traduce carne podría referirse a la humanidad o al mundo físico. Podríamos intentar guiarnos por el paralelismo con la afirmación de 1 de Pedro 3:18, que usa las mismas palabras griegas cuando dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y sin embargo, ese pasaje tiene los mismos problemas de ambigüedad que nuestro texto. Entonces, recurramos a la estructura de nuestro texto. Recuerden que dividimos el texto en 2 párrafos de 3 líneas cada uno. De este modo, podemos pensar que las primeras 2 líneas llevan hacia un clímax en la tercera. Y lo más probable es que esa tercera línea se refiera a la resurrección y lo que efectuó, por lo que podemos descartar la traducción justificado, ¿sí? En el sentido de hacer justo, puesto que tal vez Pablo no fue el autor del himno. Esto no tendría por qué entrar en conflicto, ¿sí? Con el uso normal de este término. Podríamos decir que la resurrección vindicó las afirmaciones que Jesús hizo durante su vida, es decir, demostró que Jesús estaba en lo correcto. Y esto nos da un paralelo con la encarnación en la primera línea e introduce el tema de la humillación y exaltación del Señor. Esto podría ser un contraste con la línea 5. El que fue vindicado en el Espíritu, como resultado fue creído en el mundo. Algunos comentaristas creen que Pablo escogió citar esta porción del himno, porque esta afirmación es muy apropiada para refutar la teología de sus opositores, la cual está por evaluar en los siguientes 5 versículos de la epístola. Como ocurría con muchos de los opositores de Pablo, afirmaban que el espíritu es bueno, pero que la carne es mala. Y el apóstol niega esta enseñanza al mostrar que el hecho de que Cristo entrara en la esfera espiritual no estaba en contraposición con su obra en el ámbito físico, sino que al ser recibido en el ámbito espiritual, era en realidad una vindicación plena
de haber sido manifestado en la carne. Entonces, el Espíritu, siendo Dios mismo, ratifica, vindica o aprueba su creación. Ahora, veamos a continuación, en cuarto lugar, la tercera línea del himno, visto de los ángeles. De las 6 líneas citadas del himno, esta es la única que en el original griego no tiene la preposición en, y no se sabe por qué. La ausencia de la preposición y el uso de un verbo griego muy corto hace que esta línea sea notablemente más breve que las demás. Además, el verbo tiene otras características gramaticales ligeramente diferentes a los demás. Y algunos creen que estos cambios en la cadencia de las frases señalan el final del párrafo, confirmando que el fragmento del himno debe dividirse en 2 estrofas de 3 líneas cada una. En cuanto a la línea en sí, también es difícil de interpretar. El primer problema es la palabra que se traduce ángeles. Podría también traducirse como mensajeros. Podría referirse entonces a los apóstoles, quienes fueron testigos de la resurrección y luego fueron mensajeros del mensaje del Evangelio. O también podría referirse a los ángeles caídos o a los demonios, quienes con gran insatisfacción vieron a Cristo ascender victorioso a los cielos. Pero podría referirse a los ángeles santos, a los ángeles que ayudaron a Jesús durante su ministerio terrenal, a los que observaron su vida, a los que fueron testigos de su resurrección, a los que estuvieron presentes durante su ascensión o a los que ahora le adoran. Y esta última opción, la que dice que se refiere a los ángeles santos, parece ser la más probable, puesto que es el uso más común de esta palabra en el Nuevo Testamento, aunque no necesariamente deja fuera a los ángeles caídos. Ahora, la palabra que se traduce visto podría traducirse también como aparecer, y se utiliza principalmente para hablar de seres que se aparecen de manera sobrenatural. Pero Jesús no se apareció en el sentido de presentarse a sí mismo a los ángeles durante su ministerio, por lo que es más creíble que la línea se refiera a su proclamación victoriosa en la resurrección y ascensión. Como dice 1 Pedro 3, 21 y 22, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, esta línea parece ser el clímax de las primeras 2 y además es paralela a la línea 6. La primera estrofa expresa la encarnación, resurrección y glorificación de Cristo, mientras que la segunda estrofa expresa el resultado de su obra en la tierra. Así como Cristo vino en la carne y fue vindicado en el Espíritu, así también fue predicado y creído en el mundo. Así como fue glorificado en su ascensión celestial, también el que el mundo crea resulta en un gloriarse en Cristo. Entonces, esta tercera línea es una referencia a su ascensión victoriosa que no solo vindicó sus afirmaciones, como lo dice la línea anterior, sino que fue testificada por los seres angelicales en todo el universo. Bien, veamos ahora en quinto lugar la cuarta línea del himno que inicia la segunda estrofa. Predicado a los gentiles. Esta frase, predicado a los gentiles, podría traducirse como predicado o proclamado entre los gentiles o entre las naciones. En este caso, en términos generales, el sentido es bastante claro. Aquí lo interesante es tratar de entender el paralelismo con las otras líneas. ¿Con cuáles líneas es paralela esta? Bueno, la línea comienza la segunda estrofa. Y una vez que se describió la obra de Cristo en las primeras 3 líneas, o en la primera estrofa, ahora el himno detalla los resultados de su ministerio, comenzando con la proclamación a la iglesia temprana. Tal vez contrastando las respuestas humana y angélica a su vindicación. Si la línea 6 habla de su ascensión y se sigue una cronología estricta, entonces las naciones se referirían no únicamente a los gentiles, sino también a los judíos, ya que Jesús les ministró a ambos grupos durante su vida terrenal.
Entonces la línea 5 se referiría a quienes creyeron en él. Pero si el himno no sigue una cronología consecutiva estricta, podría referirse a la predicación del Evangelio entre las naciones luego de la ascensión de Jesús, la cual obviamente abarcó muchas más naciones que aquellas a las que Cristo mismo predicó durante su ministerio terrenal. Recordemos que él mismo ordenó a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Los seguidores de Jesús han hecho esto a lo largo de los siglos, con el resultado del que habla en sexto lugar la quinta línea del himno: creído en el mundo. El significado de esta línea tampoco tiene muchas complicaciones. Lo que hace es detallar los resultados de la proclamación mundial de Cristo en la línea anterior. Esta línea es, en cierto sentido, paralela a la segunda línea, justificado o vindicado en el Espíritu, en el sentido de que lo que el mundo está creyendo, y por supuesto no me refiero a todo el mundo, es en el Salvador resucitado. Si Cristo no hubiera sido resucitado, o no hubiera sido vindicado, la gente no creería. Fue precisamente el poderoso testimonio de la resurrección lo que le dio credibilidad al mensaje del Evangelio. De hecho, el mensaje del Evangelio depende de la resurrección de Cristo, como dijo Pablo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Por supuesto, en esta línea la palabra mundo no se refiere, como ya lo decía, a que todo el mundo crea en Cristo. El texto no dice que todos creyeron. También es importante notar que aunque la palabra que se traduce mundo se puede referir al cosmos o al orden creado, en este caso se refiere a las personas, porque el cosmos como tal no puede creer. ¿Sí? Entonces, cuando dice el mundo, está hablando de las personas. Y también hay que recalcar que la palabra mundo no tiene aquí el sentido negativo que se le da, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Y por supuesto, tanto esta línea como la anterior, ¿sí?, predicado a los gentiles, creído en el mundo, deben haber sido muy significativas para Pablo, puesto que él era el apóstol a los gentiles. Él se encargó de predicar el mensaje del Evangelio entre las naciones, entre los gentiles. Por supuesto, sin dejar fuera a los judíos, porque Pablo iba primero a las sinagogas y una vez que los judíos lo rechazaban, él salía y predicaba a los gentiles. Y por último, en séptimo lugar, tenemos la sexta línea del himno: recibido arriba en gloria. La palabra que se traduce como recibido arriba se utiliza 4 veces en el Nuevo Testamento en referencia a la ascensión de Cristo. La línea 6 contrasta con la línea 1, como ya lo dijimos, y ambas son los extremos del ministerio terrenal de Jesús, su nacimiento y su ascensión. Ahora, Jesús está en la gloria celestial, en la presencia de Dios, gobernando como el Rey vindicado. Después de su humillación, al haberse despojado a sí mismo, fue exaltado hasta lo sumo, como lo dice Filipenses 2, del 6 al 11. Y por supuesto, la resurrección y la ascensión de Cristo muestran la aprobación del Padre a su obra terrenal. Esta sexta línea también sirve para cerrar el segundo párrafo del fragmento del himno. Cristo está siendo predicado y creído en la tierra, y esto es apropiado porque ahora Él está sentado en el cielo a la diestra del Padre. Entonces, con estas 6 cortas líneas, este fragmento del himno resume la obra de Cristo, el mensaje del Evangelio, lo que hizo por nosotros, para que podamos escapar de la condenación eterna que espera a los pecadores que rechazan este mensaje. En conclusión, hermanos, con esto terminamos el capítulo 3 de la epístola, y sería bueno hacer una breve recapitulación para no perdernos en los detalles. En la iglesia de Éfeso había problemas, y Pablo había dejado allá a Timoteo para que los resolviera. Además, pensaba ir pronto a visitarlo, y sin embargo, si alguna necesidad de su ministerio lo llegaba a retrasar,
Él quería que Timoteo tuviera una guía oficial que indicara cuál debe ser el comportamiento apropiado en la iglesia. Y por supuesto, Timoteo ya sabía cuál debía ser este comportamiento adecuado y qué tipo de personas debían estar en el liderazgo de la iglesia. Pero la iglesia efesia no lo sabía y por eso Pablo lo escribe y lo envía en esta carta. ¿Sí? Por eso los capítulos 2 y 3 sirven como una declaración oficial de esto y también como un aliento para Timoteo. Algunas personas creen que las epístolas pastorales carecen de profundidad teológica y sin embargo, nadie ha dicho que estas cartas deban ser un tratado de teología. Lo que sí se dice en ellas mismas es que pretenden aclarar el asunto del comportamiento cristiano. Por supuesto, esto no quiere decir que no contengan teología en lo absoluto, pero la teología no es su enfoque central. Ahora, lo que vemos en el último párrafo del capítulo 3 es que va más allá del comportamiento y nos deja entrever un poco de la teología que hay detrás del comportamiento adecuado. No es una conclusión para los capítulos 2 y 3 como si se tratara de un manual de la iglesia. Más bien, es una pausa para poner en perspectiva lo que Pablo ha estado diciendo y para prepararnos para los primeros versículos del capítulo 4. Las instrucciones de Pablo con respecto a la ley, la gracia, su conversión, los opositores, el alcance de la salvación, los hombres y mujeres en la iglesia y en el liderazgo, los ancianos y los diáconos, tienen un enfoque: preservar la integridad del mensaje del Evangelio. La iglesia debe ser una de las columnas que sostienen la proclamación del Evangelio. Debe ser un baluarte, como una muralla alrededor de una ciudad para protegerla en el tiempo de la batalla. Pero quienes estaban en la iglesia de Éfeso, en vez de sostener y proteger el Evangelio, lo estaban desacreditando con sus pecados. Su ira era tan notoria que no podían estarse en paz ni siquiera durante los tiempos de oración. Las mujeres carecían de modestia al vestirse y estaban tratando de asumir roles que Pablo no permitía. Los ancianos y los diáconos tenían un comportamiento tan deficiente que sus pecados estaban destruyendo la reputación de la iglesia. En pocas palabras, la iglesia efesia estaba fallando. Y para enfatizar por qué debe detenerse este mal comportamiento, Pablo les recuerda la verdadera naturaleza de la iglesia. Es la casa del Dios viviente, un Dios que no está muerto, sino vivo y activo y que protege a su iglesia y castiga a todos los que quieren tomarla por asalto. La verdad, que es el Evangelio de Jesucristo, debe ser protegida. Pablo no dice que la iglesia sea la columna y el baluarte de la verdad, sino columna y baluarte de la verdad. Y la falta de los artículos determinados puede traducirse como una columna y un baluarte de la verdad. Esto quiere decir que la preservación del Evangelio no depende únicamente de que la iglesia cumpla con su función ni de cómo lo haga. El Evangelio nunca puede ser destruido. ¿Sí? El Señor mismo lo prometió, así que Él iba a protegerlo. Pero el papel de protección es una de las funciones de la iglesia y es una función que tiene que ser cumplida. Ahora, para enfatizar la grandeza del Evangelio y de la misión de la iglesia, Pablo cita parte de un himno que probablemente era conocido en la iglesia efesia. El himno describe primero la obra de Cristo, su encarnación, su resurrección y su ascensión. Luego describe que esto resulta en la obligación de la iglesia de predicar el Evangelio para que la gente crea y para que Cristo reciba la gloria que merece. Entonces, tenemos la obligación de ordenar los servicios de nuestra iglesia y conformarla al patrón que Pablo establece en los capítulos 2 y 3 de esta epístola. ¿Es nuestra iglesia la casa del Dios viviente? ¿Debemos ordenarla como nosotros queramos o como Él nos manda hacerlo, para que en realidad sea columna y baluarte de la verdad? ¿Cuál es el mensaje que estamos proclamando al mundo? ¿Es el mensaje del verdadero Evangelio o es nuestro propio mensaje? Evaluémoslo, hermanos, reflexionemos cómo estamos llevando nuestra iglesia.
qué cosas debemos ajustar o qué cosas debemos seguir haciendo. Que el Señor nos dé sabiduría para hacer las cosas como Él lo ha establecido, como Él lo ha determinado, y no introducir nuestras propias ideas como si fueran mejores que lo que Él ha dicho. Oremos. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es clara, porque en ella tú nos dices cómo debemos organizar nuestra iglesia, cómo debemos llevar a cabo el servicio de adoración, de qué manera tú has establecido que se hagan las cosas en tu iglesia. Y Señor, tú nos ordenas que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad. Padre, que no fallemos en proclamar el mensaje tan claro que tú nos has dejado, el mensaje del Evangelio, porque solamente los que crean en él podrán ser salvos. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que no le restemos credibilidad a este mensaje. Ayúdanos, Señor, a proclamarlo fielmente para que más personas puedan venir a los pies de tu Hijo Jesucristo para salvación y vida eterna. Y es precisamente en su nombre que lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El Señor nuestro Dios, el Señor nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es, y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Exaltar el Señor nuestro Dios, exaltar el Señor nuestro Dios, y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo
mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Ahora, hermanos, vamos a pasar a un momento más de adoración y es el momento de las ofrendas. Para esto les pido que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 9 del 6 al 12. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 9 versículos del 6 al 12. Por esto digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Versículo 12. Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, porque, Señor, todo lo que tenemos viene de tu mano, Señor. Tú suples todas nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, por el sustento de los que lo tenemos. Pero también te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están pasando por alguna necesidad. Te ruego y oramos por nuestros hermanos que tienen algún negocio, que de alguna manera se está reactivando, y que tú, Señor, conforme a tu voluntad, los vayas bendiciendo, los vayas prosperando nuevamente en medio de esta pandemia, Señor. Guarda a nuestros hermanos y bendice el trabajo que tienen. Pero también ponemos en tus manos a aquellos que no tienen empleo, Señor. Que tú, conforme a tu voluntad, les proveas un empleo, una fuente de sustento para ellos, Señor. Bendice estas ofrendas, Señor. Bendice al que lo puede hacer. Y te rogamos por aquel hermano que no tiene para hacerlo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya todos sabemos, hermanos, nuestras ofrendas las podemos depositar en el banco y el número de cuenta que aparecerá en nuestras pantallas. También les queremos informar de los estudios que se están compartiendo en la iglesia de Ica. Tenemos el grupo de oración, los días miércoles, que es cada 8 días. Si alguien desea conectarse, hermanos, nuestra hermana José es la que nos manda la liga para podernos conectar a través de Zoom los días miércoles a las 8 de la noche. También tenemos el estudio de varones cada 15 días con nuestro hermano Alfredo Cabrera. El estudio para mujeres también los días miércoles con nuestro hermano Filiberto Ángeles. El estudio para mujeres solas también cada 15 días con nuestra hermana Lolita Ángeles, hija. Y también, hermanos, queremos comentarles y comunicarles que después de la predicación de los domingos hay estudio para jóvenes con nuestro hermano José Carlos Ángeles y estudio para adolescentes con nuestro hermano Daniel Vargas y Hugo Cabrera. Si tienen alguna duda, hermanos, comuníquense por medio de las redes con nuestra hermana José. Ella tiene más detalle de los estudios que tenemos. Pues bien, hermanos, vamos a terminar nuestro servicio de esta mañana y para hacerlo nos despedimos en oración. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor, porque una vez más, un domingo más, tú permitiste que nos pudiéramos reunir para alabar y glorificar tu nombre. Sabemos, Señor, que todo está bajo tu control y nada de lo que sucede se puede hacer si no es que tú lo permitas. Tú tienes el control absoluto de todo, de nuestras vidas, de nuestro entorno, de nuestro hogar, de nuestros trabajos. Señor, solo te rogamos que no permitas que nos apartemos. No permitas que contristemos a tu Espíritu Santo. Permite que haya más fuerza, más ánimo para poder leer, orar y estar en comunión contigo. Leer tu palabra, Señor. Señor, porque tuya es la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Te damos las gracias en esta mañana. Amén.
Estamos despedidos, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.